la clase de historia, siempre recordando que queda grabado lo que decimos como lo que se pone en el chat, y si alguien quiere que no se grabe, lo tiene que decir ahora, si no, continuamos adelante. Bien. Esta tesis que estamos charlando, digamos, que aparece acá, vuelve a aparecer después en otro texto que este año no lo hemos leído por las condiciones especiales en las que estamos cursando, pero que lo pueden buscar si quieren, la pueden volver a encontrar, el artículo 28, que es Profecía pagana en palabras e imágenes en la época de Lutero. Está ahí en el libro negro, digamos, de Warburg. Que es un texto interesante porque abre y termina con una cita de Goethe, que es uno de los teóricos que también están presentes en el pensamiento de Warburg. No hemos tenido, como ya dije, tiempo de trabajar estos elementos que configuran, digamos, la cartografía general del pensamiento warburgiano. Y termina con una cita de Goethe, interesante por lo que decía Pablo, ¿no? Por esto del guste. Se las leo, está en la página 490 del texto de Warburg, del libro grande de Warburg. Bueno, les leo porque es una larga cita, les leo el texto de Warburg para que vayan viendo cómo resuenan en los textos warburgianos las tesis generales que hemos venido trabajando nosotros. ¿Sí? Este texto es de 1920. Aparece publicado en 1920. Es la última página 490. Dice, en este contexto, él está tratando el texto es bastante largo, pero hacia el final está tratando de darle sentido a esta imagen, por si no lo tienen ahí, más o menos para que vean de qué estamos hablando, que es un grabado de Durero sobre la melancolía 1 de Durero. Estoy tratando, después de una larga investigación muy semejante a lo que ha hecho aquí en el Palacio Esquifanovia, porque ustedes vieron que va persiguiendo de alguna forma la sobrevivencia de los dioses paganos, de los dioses antiguos, a través de muchos registros diferentes, de registros visuales y registros literarios, y tratando de encontrar no tanto los espacios de convergencia, sino los espacios de diferenciación que hay entre esos diferentes registros, por los cuales aquellos dioses antiguos se han travestido de fuerzas o de demonios astrales, desde donde siguen influenciando la vida de los hombres y mujeres del Renacimiento, que es a lo que a él le interesa en el artículo del Palacio Esquifanovia, ¿verdad? Ir mostrando cómo se han ido transvistiendo esos dioses antiguos en distintas imágenes, y si bien el recorrido puede parecer fatigoso, le es necesario a Warburg para consolidar esa tesis de la contaminación, ¿no? Esa tesis de la tensión polar que organiza la vida de hombres y mujeres en el Renacimiento, en este caso. También porque está mostrando que el Renacimiento no es un lugar de pureza, como ya dijimos en clases anteriores, sino que el Renacimiento es un lugar de impurezas, de múltiples interconexiones que se dan lugar en la Italia de los siglos XIV, XV, XVI. ¿Sí? La misma tesis está circulando en este artículo sobre Durero, sobre Lutero, perdón. Él trata de mostrar cómo todavía en el nacimiento de la religión luterana, en el nacimiento
en el comienzo del protestantismo, que para nosotros es, ¿verdad?, todos los de filosofía lo saben bien, es como el punto de partida de la modernidad racionalista, ¿sí? Lentamente, la toma de la palabra por el propio creyente, digamos, como fundamento inicial de la religión protestante, la interpretación, ¿no?, de sí mismo a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, el rechazo a una interpretación que venga dada por la jerarquía eclesiástica, etc. Todo eso formaría parte de los principios que comienzan a dar lugar al nacimiento de una cierta racionalidad moderna. Barbour lo que muestra es que en ese contexto lo que el diagnostica ahí es otra vez esa última pervivencia de un espíritu dual en el nacimiento del protestantismo, ¿sí? Él va a trabajar mucho esa dualidad presente en las dos figuras, en dos de las figuras fundadoras de la religión protestante, en Melanchthon y Lutero propiamente, ¿sí? Son los dos grandes fundadores del protestantismo, y él va a ir persiguiendo cómo en ellos, lejos de haber un rechazo radical a la astrología, hay una reasunción de la astrología puesta al servicio de la fundación de una nueva religión cristiana, de un nuevo cristianismo, ¿sí? Eso es un poco lo que está mostrando el texto. Y eso termina con un análisis de la obra de Durero sobre la melancolía. ¿Por qué? Porque lo que vino trabajando en el texto sobre Lutero es que Melanchthon sobre todo estaba preocupado porque había profecías que decían que para la época de Lutero, bajo el signo zodiacal que Lutero había, en el cual Lutero había nacido, iban a ser el destructor de la religión cristiana. Iban a ser el destructor de la religión cristiana. Pero es una predicción astrológica, entonces el asunto es por qué estos señores están creyendo en eso. Sí, una especie de anticristo, sí, además con múltiples signos de su llegada o de su venida, ¿verdad? Pero el asunto es que eso está expresado bajo la forma de profecías no cristianas, sino de profecías que están vinculadas a estas creencias astrológicas. Entonces lo que hace Melanchthon es cambiar la fecha de nacimiento de Lutero. Empieza a hacer todo un trabajo por el cual modifica la fecha de nacimiento, de Lutero, y hace que las conjugaciones astrales redefinan la personalidad de Lutero, no como aquel que viene a destruir, sino como aquel que viene a reflexionar, ¿sí? Que viene a reflexionar. Y eso lo encuentra finalmente, como les decía, Barbour en esta imagen de la melancolía pensativa, que es una melancolía reflexiva. Ustedes saben que el melancólico, en general, era considerado como más bien una personalidad violenta, nacida bajo la influencia de Saturno, ¿sí? El melancólico es aquel que vivía obsesionado por el horizonte de la muerte, ¿sí? Ustedes saben que Saturno es aquel que se come, el que se devora a los hijos día a día en el tiempo. Entonces, el que nace bajo ese signo está atravesado por la violencia de una muerte inminente, ¿sí? Sabe que todo el tiempo todo está muriendo. Entonces, había que poner, como Lutero nace bajo esa estrella, bajo esa constelación, hay que ponerle un contrapeso reflexivo, ¿sí? Que lo va a estar dado por la presencia de otras constelaciones. Ese es el contexto general de lo que están diciendo. Entonces, lo que le interesa mostrar a Barbour es que el nacimiento de esa
o en el inicio de esa modernidad naciente, todavía hay persistencias, pervivencias de creencias astrales que están en el corazón de ese nuevo cristianismo por venir. Bueno, entonces en ese contexto dice lo siguiente Barbour. En este contexto se consuma la revivificación de la antigüedad demoníaca a través de la función polarizada de una suerte de memoria empática figurativa. Nos encontramos en el tiempo de Fausto, en el que el científico moderno intentaba, entre la práctica mágica y la matemática cosmológica, conquistar un espacio de pensamiento reflexivo entre él y los objetos. Parece que, efectivamente, Atenas debía ser reconquistada una vez más de la Alejandría. Vean cómo resuena, ¿verdad? Todo lo que veníamos, lo poco que pudimos ir desarrollando nosotros en estos encuentros que tuvimos sobre Barbour. Lo bueno porque es interesante, como ya es un texto de 1920, ya sí aquí hay un cierto conjunto heurístico que opera solidariamente en los análisis que hace Barbour. Vuelvo a leer. En este contexto se consuma la revivificación, ay Dios, celulares. Bien. Vuelvo a leer entonces, estoy en la página 490 del libro negro de Barbour, ¿sí? En este contexto se consuma la revivificación de la antigüedad demoníaca a través de la función polarizada de una suerte de memoria empática figurativa. Nos encontramos en el tiempo de Fausto. Fausto es el personaje de Goethe, ¿verdad? Fausto es el personaje de Goethe. Sí, claro, César, sí, encaja, dice César, encaja perfecto en el análisis del Fausto, en particular cuando el doctor hace el pacto con Mefistófeles. Sí, sí, es esa unión, ¿no? De ciencia y magia, o de ciencia y misterio, que rodea también no solo la obra de Goethe, no solo el Fausto de Goethe, sino el mito general de Fausto, del cual hay varias versiones anteriores, ¿no? Pero siempre en todas las versiones, de hecho, hay una versión isabelina del Fausto de Marlowe, que es del siglo XVI, en el cual ya aparecen los tópicos principales de esa búsqueda, ¿no? Entonces uno podría pensar que lo que hace Goethe es también reapropiarse de esa mitología para repensarla en contra de la racionalidad moderna, ¿no? De alguna forma eso también está presente en el Fausto de Goethe. Entonces, dice aquí el texto, en este contexto se consuma, me interesan las palabras clave, ¿no? La revivificación, ¿no? La revivificación de la antigüedad demoníaca a través de la función polarizada de una suerte de memoria empática figurativa. Vean que lo que está diciendo, bueno, además de la revivificación, que esa revivificación de la antigüedad se hace bajo esta función polarizada, bajo esa tensión
que es lo que para él garantiza la apertura del Denkraum o de un espacio del pensamiento, y que esa función se hace, que esa apertura polarizada se hace a través de estas figuraciones, ¿no? Este modo de volver pulsiva y compulsivamente de ciertas imágenes del pasado, inscribiéndose en nuestro presente, ¿no? Nos encontramos en el tiempo de Fausto, en el que el científico moderno, esto lo estoy leyendo además por lo que había dicho Pablo de el embuste, ¿no? Del embuste astrológico. Ahora vean lo que dice aquí. Nos encontramos en el tiempo de Fausto, en el que el científico moderno intentaba, entre la práctica mágica y la matemática cosmológica, porque vean que lo que es la astrología no deja de tener ciertas aspiraciones de control de esas fuerzas a través de relaciones matemáticas. Si ustedes, no la astrología que sale en los diarios, ¿no? Pero si en el Palacio Esquifanoia se ve claramente que hay un esfuerzo de comprensión lógica del mundo a través de las figuras astrales. No es distinto, yo quiero insistirles en esto, que lo que hacía el indio Hopi, los indios pueblo, en las comunidades pueblo, cuando intentaba comprender el mundo a través de la serpiente. Eso es lo que me interesa que puedan detectar, que en estos pasajes se ve con bastante claridad que los hombres y mujeres del Renacimiento no están ni más allá ni más acá de los hombres o las mujeres Hopi o de los indios pueblo, en la medida en que también se sirven de símbolos para tratar de distanciarse del mundo y a partir de ese gesto fundamental de distanciamiento, comprenderse a sí mismos en el interior de ese mundo y organizar u orientar de alguna forma la propia existencia, ¿sí? El indio Hopi la organiza a través de la serpiente, el hombre y la mujer del Renacimiento la organiza a través de la figuración de fuerzas cósmicas a las que va a llamar constelaciones, ¿sí? A las que va a llamar constelación. Y en el caso de lo que estoy leyendo ahora, Durero la comprende a partir de la elaboración de esta imagen de una melancolía reflexiva, como la posibilidad de creación, ya no de destrucción, sino de creación. Entonces el científico moderno, ese científico moderno, ¿no? El que acompaña el nacimiento de la nueva religión, el que está allá en el siglo XVI todavía elaborando el pasaje hacia la modernidad, ese científico moderno intentaba, entre la práctica mágica y la matemática cosmológica, conquistar un espacio de pensamiento reflexivo entre él y los objetos. Aquí está otra vez muy clara la tesis de Barbour, ¿no? A través de esos órdenes figurativos, lo que estamos tratando de hacer es nuevamente el gesto de la distancia, conquistar un espacio de pensamiento reflexivo, ¿no? Que separe al objeto de mí, ¿sí? Que lo haga manipulable al objeto a través de la elaboración de esas relaciones simbólicas que mantenemos con el mundo, con el cosmos. Parece que efectivamente Atenas debía ser reconquistada una vez más desde Alejandría. Desde este punto de vista, las imágenes y las palabras que se han analizado aquí, apenas un fragmento de lo que hubiera podido tratarse, deben ser considerados como documentos todavía no leídos de la historia trágica de la libertad del pensamiento europeo moderno. Y del mismo modo, una investigación positiva debería mostrar que la colaboración entre la historia del arte y la ciencia de la religión puede contribuir a la ciencia de la cultura. El autor conoce demasiado bien las limitaciones de ese esfuerzo, pero el recuerdo de Usener y de Dietrich
nos exige plegarnos al problema y someternos a sus exigencias, incluso si nos conduce a tierras vírgenes, como ocurre también con la influencia de la antigüedad. Nuestro objetivo es que la historia del arte y la ciencia de la religión, entre las cuales se extienda aún un erial sembrado de verborrea, se encuentren y que unas mentes lúcidas y eruditas, a las que les sea dado llegar más lejos que a nosotros, puedan reunirse en torno a una misma mesa de trabajo en el laboratorio de la ciencia cultural de la historia de la imagen. Vean todos los nombres que le dio a su tarea, ¿no? Ciencia de la cultura, por un lado, y ahora al final dice ciencia cultural de la historia de la imagen, ¿no? También es interesante ver cómo la iconología warburgiana está compuesta de diversas aperturas o tradiciones de saber, ¿sí? De la ciencia de la religión, de la historia del arte. Él va a ir tratando de encontrar los nexos posibles entre esas tradiciones para comprender el sentido del retorno pulsional de las imágenes que configuran ese espacio de pensamiento llamado cultura. Y entonces ahí pone 3 puntitos y hace una larga cita de Goethe, que es: todo esto fue por lo que Pablo dijo del embuste, ¿no? Sigo en ese espacio de reflexión común, el que abrió Pablo. Entonces termina con esta cita. Me interesa leerla porque va al corazón de lo que estamos trabajando y de lo que Warburg quería trabajar, ¿no? Una gran parte de lo que habitualmente se denomina superstición ha surgido de una falsa utilización de la matemática. Por ello, el nombre de un matemático equivalía al de un artista de la ilusión y al de un astrólogo. Basta con recordar la doctrina de los signos, de la quiromancia, la geomancia, incluso de la coerción infernal. Todo este desorden toma su apariencia más caótica de la más clara de la ciencia, su confusión de la más exacta. Por tanto, no puede considerarse que haya nada más pernicioso que el hecho de que, tal y como ocurre repetidas veces en los nuevos tiempos, la matemática se traslade sacrílegamente desde la región de la razón y el entendimiento, donde esta sucede, a la región de la fantasía y la sensualidad. A las épocas oscuras puede perdonársele semejantes desaciertos, forma parte de su carácter. En realidad, la superstición recurre únicamente a medios falsos para satisfacer una necesidad verdadera, y por ello ni es tan digna de condena como a veces se piensa, ni resulta extraña a los así llamados siglos ilustrados, ni a los hombres ilustrados. Pues ¿quién puede decir que satisface siempre sus necesidades fundamentales de manera pura, correcta, completa y sin tacha? O que junto con la actividad y los logros más serios, como la fe y la esperanza, no busca consuelo también en la superstición y la ilusión, la frivolidad y el prejuicio. Ahí termina la cita así termina el artículo de Warburg, con esta larga cita de Goethe, que como ven, si bien por un lado, como diría Pablo, reconoce el carácter falsificador de la astrología, reconoce el carácter no verídico de la astrología. Goethe ya es un pensador de fines del XVIII, principios del XIX, ¿sí? Ya ha pasado por la Ilustración, ya estamos casi al final de la modernidad, ¿no? O por lo menos una modernidad que ya ha sido consolidada, es la que está viviendo Goethe. Sin embargo, vean lo que dice. No importa si es falsa o no, eso no es lo importante. Lo importante es que la ciencia sola, por su lado, no alcanzaría tampoco. No nos alcanzaría para satisfacer las necesidades existenciales de hombres y mujeres arrojados al cosmos. Comprender científicamente la verdad, es esto lo que está diciendo Goethe y esto es lo que le está interesando a Warburg, ¿verdad? Comprender científicamente la verdad, es decir, comprender
comprender las regulaciones que rigen las fuerzas del cosmos bajo fórmulas puramente matemáticas, eso no alcanzaría a darle respuesta a la existencia humana, no alcanzaría a satisfacer la necesidad humana de autocomprensión de la existencia. Entonces, no es que esté bien o mal, no es que sea más o menos verdadera la superstición. Lo que sí es necesaria. Es necesaria. Como acto de creencia, como acto de afirmación de una creencia en un sentido que organiza nuestra propia vida, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a la página, ¿cuál era? Pablo 4:17, me dijiste, ¿no? La página 4:17, ¿sí? Durante siglos hasta el día de hoy, leíamos con Pablo, simplemente para que podamos hacer la ida y vuelta con estos textos de Goethe y con el final del texto de Lutero que les acabo de leer, ¿no? Durante siglos y hasta el día de hoy, los hombres han estado hechizados por semejante embuste pseudo-matemático. Junto con la progresiva mecanización de la astrología que investigaba el futuro, se fue desarrollando un almanaque astrológico ilustrado que quería satisfacer las necesidades prácticas de cada día. Finalmente, los planetas, cuya diversidad no resultaba suficiente para los 360 días del año, así era como se calculaba, fueron relegados por una nueva astrología ampliada con las estrellas fijas. Siempre les quiero mostrar la continuidad de ciertos elementos en el pensamiento barburiano. Ritual de la serpiente, Palazzo Schifanoia, el texto sobre Lutero, y si han leído el texto sobre Manet, esto va a aparecer porque el texto de Manet no en vano comienza rastreando, o bueno, hace el rastreo de las tres figuras principales del desayuno sobre la hierba, y los hace remontar hacia un sarcófago antiguo, hacia ese lateral de un sarcófago antiguo, desde el cual siguen llegando las reunificaciones de la antigüedad. Entonces, en el texto de Manet lo que quiere demostrar es que la antigüedad, lejos de estar perimida, lejos de haber sido abandonada por la modernidad pictórica, es reapropiada por la modernidad pictórica bajo otra la misma figuración adquiere sentidos diferentes en la modernidad pictórica, pero esa tensión es la que le interesa capturar a Barbu, ¿sí? Esa tensión por la cual aquellas figuras demoníacas del sarcófago antiguo se convierten en estas tres figuras que displicentemente toman su almuerzo en el jardín, ¿sí? Arrojados en la hierba. Y creo que también presentarlo como algo que no es una superación, porque los que en algún momento han sido los defensores y los propulsores de la astrología, como él llama también, ¿no?, la ciencia, esa pseudo-matemática, lo presentaban como una superación, y eso es lo que Barbour quiere mostrar, que no. Que no hay superación. No Lo interesante también, digamos, a mí me parece interesante, me agrada, ¿no?, en términos personales, cómo Barbour, de cierta manera, está señalando esta convivencia, ¿no?, de una justificación quizás simbólica y con una justificación conceptual, digamos. Como, sin embargo, todo el tiempo se están contaminando en la cultura, digamos. Sí. Y bueno, obviamente, ¿no?, cada justificación afirma sus motivaciones y ciertos intereses, ¿no? Pero es interesante ver cómo conviven. En esa convivencia, tal como dicen ustedes dos, tal como dicen Omar y Pablo, lo que Barbour termina mostrando, o por mostrar, es que no hay superación. No hay el hombre y la mujer del Renacimiento, el hombre y la mujer modernos, y el hombre y la mujer primitivos, entre comillas, uso esa palabra porque es la que usa él en el ritual de la serpiente,
nos encuentra en una mejor situación, o una situación más omnicomprensiva de su propia realidad existencial. Los tres se encuentran en el mismo lugar. Los tres se encuentran tratando de comprender la existencia, tratando de poner distancias a los temores fóbicos, ¿sí?, de los cuales precisamos alejarnos para poder construirnos una existencia. Los tres tienen la misma reacción fóbica. Los tres estructuran su mundo simbólico a partir de la misma exigencia existencial. Entonces, es interesante, por un lado, esto, tratar de comprender para cada caso, tomándolo como Omar, para cada caso comprender la exigencia que llevó a ese símbolo, la exigencia que hizo que ese símbolo retorne, la exigencia por la cual, por ejemplo, en el caso de Manet, vuelven esas tres figuras demoníacas al centro de la escena campestre. ¿Cuál es la exigencia inscripta en el cuadro de Manet que hace resurgir, que hace ¿Hola? Sí. Ah, buenísimo. Ahora estoy dando clases virtuales, así que mañana voy a tratar de ir, ¿sí? Bueno, muchas gracias, querida, muy amable. Chao, hasta luego. ¿Qué es lo que justifica esa exigencia, no? Pero bueno, y como decía Pablo, no hay evolución, no hay evolución. Puede haber mejores condiciones de vida, pero no hay evolución en el sentido de que no hay progreso histórico, en el sentido de que siempre estamos confrontados a la misma situación existencial, ¿sí? a la misma necesidad de autocomprensión que la ciencia por sí misma no nos da. Esto es lo que me parece interesante en Barbour, que como dice César ahí también, como acto de búsqueda de algo más que fórmulas y números, ¿no? Entonces, si se va comprendiendo esto, ¿no?, se va comprendiendo también el carácter mediador de la imagen como acto fundacional de la civilización humana. Sí, una justificación de la existencia, sí, tal cual, Omar, una justificación de la existencia que el árido conocimiento de la ciencia no nos da. Evidentemente no nos satisface o nos deja insatisfechos, digamos, ¿no? Nos deja como abiertos a una fractura. Pero lo mismo pasaría si nos fuéramos, como un poco me parece que también indicaba Pablo, si nos fuéramos solo del lado de la magia, ¿sí? Si nos hundimos del lado de la ciencia, tenemos la insatisfacción de la fórmula, ¿sí?, que nos hace comprender perfectamente el mundo, pero no nos da ninguna respuesta a la cuestión existencial. Si nos hundimos en la magia, probablemente tendremos tal vez una mayor satisfacción existencial, pero una incomprensión absoluta de los fenómenos que regulan las fuerzas del cosmos. Entonces también sería incompleto, como dice César, de ambos lados, ni uno ni otro, sino justamente la afirmación conjunta de las dos fuerzas es lo que permite que la polaridad se mantenga abierta. Y esa vendría a llegar a ser la función social del arte. ¿Sí? Si el arte tiene una función, es eso, es poder presentarse como el espacio de mediación. El arte entendido como lo está entendiendo Barbour allá en el final de su obra, en el Atlas Mnemosyne, no como un conjunto de imágenes portadoras de criterios de gusto, sino como imágenes portadoras de estas fuerzas polares en las cuales se hace posible la existencia humana, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Porque podríamos cometer el error, si no, de creer que, bueno, entonces, para huir del devenir cientificista que él
denuncia en el final del ritual de la serpiente, hay que volverse desesperadamente a la magia y hacer desaparecer la ciencia. Y no sería eso tampoco, ¿no? No es eso lo que está él proponiendo, no es eso lo que aparece en ninguno de los textos, claramente. Bien. Todo esto fue simplemente por la colocación de Pablo. Me pareció interesante, Pablo, gracias por esa presentación. Ahí dice Omar, qué interesante como la cuestión trágica de Nietzsche, como hemos dicho ya bastantes veces, Nietzsche es un pensador muy presente en Barbour, ¿sí? Y en ese sentido, al igual que Nietzsche, en Barbour, no se trata de optar por una de las dos fuerzas, sino por afirmar las dos fuerzas al mismo tiempo, ¿no? De hecho, él habla de Apolo y Dionisos en el mismo sentido en que lo hace Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Entonces, sí, claramente hay una misma tesis antidialéctica también, ¿no? En el sentido filosófico que tiene eso también en Nietzsche. La imagen, al igual que en Nietzsche, digamos, en Barbour, la imagen no viene a superar la contradicción de las fuerzas, sino a presentarlas, a hacerlas presentes, ¿sí? En tanto tensión. ¿Cómo se hacen presentes las fuerzas? Como tensión, ¿no? Como un juego de tensiones, ¿sí? Esto ya lo sabíamos con Nietzsche, ¿verdad? La fuerza solo es diferencial, decía Nietzsche. Solo sé que hay una fuerza cuando se confronta a otra fuerza. Si no hubiera choque de fuerzas, si no hubiera el encuentro de las fuerzas discordantes, no podríamos detectar ninguna fuerza. ¿Mm? Y en ese sentido, el diagnóstico nietzscheano era, bueno, estamos en presencia de un devenir mortífero de la cultura. La decadencia final de la cultura es cuando las fuerzas dejan de operar contradictoriamente entre sí. Esto se llama tragedia, eso es el socratismo. ¿Mm? Aquí tendríamos que decir lo mismo. ¿Mm? Si existe solo una fuerza, entonces ya no hay tensiones. Hay la pura y absoluta distensión de la muerte, ¿sí? Donde ya nada se tensa, donde no hay tensión de ningún tipo. Entonces, sí, tal como Nietzsche, en Barbour, la imagen viene a cumplir esa función no dialéctica en el sentido de que no es superación de las fuerzas, sino presentación de esas fuerzas, presentación de las fuerzas de la magia de la ciencia. ¿Qué es lo que está haciendo con la astrología, no? Él está tratando de demostrar que en el Palacio Esquifanoide, como les decía, esas dos fuerzas están tensadas en los frescos del palacio. No cumplen una función meramente decorativa, como dijimos hace un rato, ni cumplen una función meramente mágica, de protección mágica, cumplen el rol de orientar el sentido de la vida del señor Esquifanoia, ¿sí? Cumple el sentido ese de organizar la vida, bueno, como nació bajo tal signo, como nació con el influjo de tal constelación, entonces su vida se va a ordenar en tal o cual sentido. Eso es lo que está tratando de mostrar aquí. Cómo en la astrología persisten esas dos funciones que abren el espacio del pensar. Y, insisto, lo mismo va a trabajar en el Manet, ¿no? En el texto sobre Manet. Bien, ¿alguna otra observación sobre esto que han leído? ¿Sobre algo que les haya llamado la atención? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasaremos a charlar un poco de las pornografías que tienen que hacer para probar. No sé si ya tienen alguna idea general acerca de qué van a trabajar. Laura dijo, por ahí está en el chat,
Ustedes saben que nosotros hicimos el otro día la presentación de una muestra fotográfica sobre derechos humanos y logramos trabajar sobre esa muestra. Está bien, es una posibilidad. No sé si los demás han tenido alguna idea para la futura monografía. ¿Cuáles serían los plazos de presentación, el día, la... Y no sé, díganme ustedes, a ver cómo están. Yo siempre les digo que no se pase de más de un mes, porque si no después, la experiencia de ustedes y mía ya sabemos que nos indica que si pasamos mucho tiempo desde el final del cursado hasta la elaboración de la monografía, es más difícil que se haga la monografía, digamos. Tenemos ahora un mes donde no hay clases. O sea, todos ustedes van a estar sin asistir a clase, entonces pueden tratar de, no sé, si en un mes les parece bien realizar este trabajo. Profe, yo a la monografía ya la estoy escribiendo. Ajá, Yo lo que estoy haciendo es trabajando a partir de una imagen, de una fotografía, bueno, que realizó Agustina Daer, ajá, en una intervención que ella hizo en la catedral. Es ajá, interesante porque en esa imagen se ve la imagen del milagro, o sea, del Señor del Milagro, pero también se ve la imagen de un saumerio que ella elaboró, digamos, en esa intervención. Y es ajá, interesante porque ahí como que yo veo de que se afirman dos motivaciones, diríamos, ¿no? Por un lado, una imagen que es puramente visual, digamos, la cultura cristiana ha priorizado el sentido de la vista, digamos, en ese sentido. Y bueno, y la cultura por ahí más andina, que está cercana la práctica del saumerio, por ahí mejor dicho, no ha jerarquizado entre los sentidos, pero está muy presente la cuestión del olfato. ¿No? y Y, para eso, ¿con qué estás trabajando? ¿Con qué cartografía conceptual estás trabajando, Mar? y yo lo llevaba hacia estas cuestiones de Barbour, y cómo a partir de esta imagen uno puede hacer también una lectura de ciertas localizaciones de Salta, digamos. Sí, Y pero mi idea era comparar, digamos, hacer una recolección, que yo lo estoy haciendo, de fotografías también, digamos, en donde está la imagen bueno, el Señor y de la Virgen del Milagro, y cómo, de cierta manera, esta práctica visual viene a impregnar una cierta identidad, digamos. Y bueno, tensionada con esta otra cuestión que es estas prácticas que por ahí nosotros vemos en las culturas más del interior, más andina, en donde no hay una, no está tan marcado la cuestión de las imágenes iconográficas, diríamos, ¿no? Porque vemos que conviven, por ejemplo, en las Vírgenes de Urcupiña, que conviven estas prácticas que por ahí son más andinas con las prácticas que también son cristianas, digamos, hay una convivencia. sí, pero siempre recuerden, Omar, y lo digo esto para todos, ¿sí? Por eso le preguntaba cuál era tu cartografía conceptual, porque si uno se va a parar en el interior de la cartografía warburgiana, ¿sí? No compara dos imágenes distintas entre sí. No ese es el trabajo warburgiano, ¿sí? De lo que se trata es de encontrar el retorno de una misma imagen bajo diversos sentidos, ¿sí? Porque si yo comparo dos imágenes distintas, bueno, lo puedo hacer, digo, pero eso no sería estar en el interior de la cartografía warburgiana, ¿no? Lo puedo hacer con otras cartografías conceptuales, lo puedo hacer tal vez con algunos de los elementos que vimos en la primera parte del programa, con la cuestión de los estudios visuales y la destitución del orden de la mirada. Eso tal vez sería más pertinente para lo que me estás presentando, Omar, porque en Barbour lo que estamos viendo es siempre que tenemos que encontrar la misma imagen repetidas veces. Primero, además, armar una serie, ¿no? Armar una serie que muestre
cierto orden de continuidad, como les decía en el caso de... déjenme ver... En el caso de... A ver si lo tengo acá cerquita. Esta segundo, a ver si es esta. No. Déjenme que lo estoy buscando, ya lo voy a encontrar. Es lo que aparece aquí en el trabajo de Barbour sobre Manet, ¿sí? Siempre que cuando uno se vuelve barburgiano, ¿no? Se trata de poder mostrar la serie, de hacer aparecer la serie visual. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo ahí o no? Sí, profe, sí se ve. Bien. No, se trata de mostrar la serie visual. No se trata de comparar dos imágenes distintas entre sí, sino que sea siempre la misma fórmula figurativa. Aquí aparece clara en la diapo, aparece clara cómo es la figuración, la que se va repitiendo desde el lateral del sarcófago, pasa al grabado renacentista, se inscribe luego en la pintura holandesa y llega finalmente a la obra de Manet, ¿sí? Les digo esto para que recuerden siempre que estamos trabajando bajo esta... Si uno trabaja bajo la premisa barburgiana, tiene que recordar ese aspecto de la heurística barburgiana. Se trata de ir tratando de crear una serie visual que muestre la repetición a través de la cual vuelve y se transforma el sentido de una imagen. ¿Mm? Eso es lo que está haciendo Barbour. ¿Sí? Arcabuceros, los imágenes. Sí, yo estoy trabajando sobre eso, por ejemplo. Lo que dice ahí María Laura Tórtola, ¿no? Los Ángeles Arcabuceros, por ejemplo, en la obra de Sergio Díaz. Sergio tiene una serie de ángeles arcabuceros que, a ver si los podemos encontrar. Lo vamos a encontrar rápido. Tuki. Bueno, tienen estas cosas de Sergio también. Vamos a compartir pantalla.
Déjenme que me fui acá, comparto desde acá. Acá no están ahí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, sí se Sí, ve. profe. Acá tienen La Piedad, ¿no? De Miguel Ángel, reversionada por él. Nosotros con unos amigos hicimos también versiones de La Piedad fotográficas el año pasado. Acá tienen Los Ángeles Arcabuceros de Sergio. Después tiene toda esta serie también, Sergio, en la cual toma imágenes de la televisión o de la comunicación social, digamos, y los reversiona también. Ahí tienen esta, que es chida de él. O bueno, la utilización que él hace del cómic, ¿no? De la cultura popular para inscribirla en otro registro. Ven que al menos se trata de encontrar una cierta gestualidad en la imagen que nos permita elaborar esa serie, ¿sí? Él, por ejemplo, acá toma esta imagen del chico con el fusil, toma las imágenes de Bugs Bunny de Disneylandia y las reúne en una misma imagen, ¿no? Esta es la de Bob Esponja. Esta conocida por todos porque fue aquí en Argentina hace un par de años atrás. Esta la hizo varias veces como mural también, la pueden encontrar a este Pinocho piquetero, lo pueden encontrar en varios lugares de la ciudad. Pero bueno, uno va buscando la serie, ¿sí? Tiene que ir armando la serie, si no, no nos serviría como modelo barburgiano, ¿sí? Insisto en esto, si pensamos en una operación barburgiana, ¿no? Bien, entonces bueno, Omar va a ir por ese lado, Laura va a ir por el lado de la cuestión de derechos humanos, no sé si Pablo y César tienen en claro para dónde van a ir. Sí, yo estoy con dos alternativas, tengo que elegir. Una podría ser por el lado de la Pachamama, el culto a la Pachamama, y otra, que esa tendría que armarla bien, y la otra es por el lado hay una pintura de un Cristo de Ferrari, que ha sido censurada, que está el Cristo en una avioneta, en un avión. Sí, Bueno, y también hay en Buenos Aires, hubo algún año también una censura de una pintura de un Cristo, eso está interesante también, ¿no? Hay varias pinturas que se han presentado acerca del Cristo crucificado y bueno, eso también, por lo menos hay unas 3 o 4 secciones. No sé por cuál de las dos me voy a inclinar. esta A es la ver, imagen que dice Pablo, ¿sí? Esa. Está bien. También, como en el caso de Omar, yo siempre recomiendo acá que no se quede, si van a trabajar si bajo el paraguas heurístico,
Volví. Hay dos hermanos. Se está hablando como un otro. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí. Siempre recuerden que si están trabajando bajo la fórmula barburgiana, tienen que, igual lo mismo que le dije a Omar, ¿no? Tienen que tratar de armar una serie, de armar series. Caso contrario, no estaríamos bajo esa fórmula barburgiana. Y entonces tendrían que tratar de pensar otra heurística para apropiarse para la construcción, más bien del objeto que están tratando de producir. Entonces, también en el caso de Pablo, me parece interesante, digamos, la crucifixión es fácil, no es fácil, digamos, pero bueno, por ahí es más sencillo de armar una serie que nos conduzca hasta el Cristo de León Ferrari. Pero bueno, tendrías que armar cuál fuera tu serie, si ese fuera el objetivo, ¿no? ¿Cuál sería aquí la serie en la cual se va a insertar la imagen de León Ferrari, ¿sí? Y no sé, César, si tenés alguna idea. No, la verdad que no he profundizado en nada en particular. De verdad que estuve muy ocupado estos días, ¿no? Y espero esta semana que viene intensificar el trabajo para encontrar algo. Me Bueno, queda claro cómo se trabaja, ¿sí? Pero no he encontrado algo que me llame la atención para profundizar en también, ello. también tienen todo lo que fuimos viendo en la primera parte del año, ¿no? Como les digo, no lo dejen de lado también como posibles enfoques heurísticos para sus monografías. Lo de Miquel y demás que hemos visto, todo lo que desarrollamos en el texto de José Luis Brea, sobre la epistemología de la visualidad contemporánea, etcétera, también lo pueden utilizar como parte de esta investigación, ¿sí? No sé si les puede servir el plazo de un mes. Sí, profe. Sí, ¿Por profe. dónde lo presentamos en la plataforma o lo enviamos a algún correo? Preséntalo a través de la plataforma, que la plataforma me avisa. Cuando llega algo ahí, me replica un mail. Y de paso lo tiene Aileen también. Yo hoy más tarde, en un ratito, les voy a pasar. No sé, Laura, si hay mesa de examen o no. Los lunes. No tengo idea. Les voy a pasar a través de a través de Aileen un par de textos más cortos de Uberman, para que también los tengan en cuenta como bibliografía optativa, pequeños artículos de no más de 6, 7 páginas. Ayer leí uno de un amigo, de Sergio Martínez, que también se los voy a pasar. Yo creo que de bibliografía, para lo que estamos buscando, me parece que está bien. Dice aquí María Laura que el 26 de abril, que cae lunes, podríamos juntarnos. A ver, estoy viendo el almanaque, el calendario, lunes 26, pero si fuera así, ustedes me tendrían que entregar como plazo máximo la monografía el viernes 23 para que yo pueda leerlas hasta el lunes.
Está bien 20 ese plazo. lunes 23 de abril. A mí me parece que está bien, sí, me parece que está bien. Pero bueno, si les parece, quedamos así: plazo de entrega lunes 23 y defensa, perdón, plazo de entrega viernes 23 de abril y defensa lunes 26. Sí, estoy de acuerdo. Bien, Sí, profe, yo también. buenísimo. Bueno, entonces quedamos así, hacemos eso. Y eventualmente, si tienen dudas, preguntas o cualquier cosa que quieran hacer, me mandan un mail, me mandan. Eso lo pueden hacer a mi mail privado, digamos que todos lo tienen, o si no, a través de la plataforma también. Me hacen un comentario y yo les respondo a través de la plataforma, ¿sí? Sí. Muy bien, señoras, señores. Si no hay más dudas, nada, los dejo tranquilos. Sigan pensando en los trabajos. Y en principio nos vemos el 26. Muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao.